Hola a todos, este video es bien completo. Vamos a descubrir qué nos tiene este nuevo reloj. Este es un unboxing del Casio GAB 2100, Bluetooth y solar. Es el primer Casio G-Shock de la serie GA que implementa solar. Fabuloso. Vamos a ver también la diferencia con la versión GA 2100, ambos en color negro, y lo nuevo que nos aporta Casio con esta nueva entrega. Y por último, para redondear, vamos a entender cómo es el funcionamiento con la aplicación, instalándola y probando sus nuevas funciones de este gran reloj. Así que ponte cómodo, que veremos cosas muy interesantes sobre este reloj que está dando mucho que hablar. Quisiera comenzar con este video agradecerles sus comentarios, sus visitas y por seguirme, porque saben que intentamos darles buen contenido y seguimos aprendiendo características de los modelos y comparaciones para darles información de lo que descubrimos. Este es el GAB 2100 1 a 1 solar y Bluetooth. ¿Y por qué viene con esta caja? Con este tipo de caja. Es porque lo hemos comprado directamente de Japón. Cuando salen modelos nuevos de G-Shock, primero salen desde Japón. Los venden allá con sus manuales en japonés, etc. Y cuestan más, o sea, 20 a 50 dólares más del precio estándar. Y después ya los venden en América. Ahí les cambian los códigos de barras, les hacen sus manuales con idiomas internacionales y las cajas de cartón y latón que ya conocemos. La caja por dentro viene así. Si han visto nuestros otros videos, recordarán que hicimos una reseña del gran reloj solar GXW56. Ese reloj no lo conseguimos en América, sino en Japón. Y vienen con esta caja también. Esto no se abre, está pegado. Este es el manual en japonés, Sobako Tesura. ¡Qué bonito esto! Y primera vez que veo que le pongan a un G-Shock. Este cartón blanco me recuerda a la presentación que vienen los productos Apple. Estos cartones que sirven para agarrar los cables. La correa es la misma que el GA 2100. Todo es de resina, igual a caja. Y en esta parte del fondo, en esta parte de la tapa, vemos muchos más detalles, mucha más información. Obviamente por ser Bluetooth y solar, ¿no? Acá vemos TOF Solar. También muchos más códigos, códigos seriales. Y para estos relojes con Bluetooth y energía solar, tienen estos marcados. Dice Bluetooth CE, que es el marcado para poder venderse en la Unión Europea. Y ahora vemos un marcado nuevo, el UKCA, que a partir del 1 de enero del 2022 ya se aceptan en el Reino Unido los productos importados que lleven esta marca para poder venderlos en ese país. Recordar que este modelo ha sido lanzado recién en mayo 2022 en Japón, en Asia, y en junio a través de distribuidores autorizados. Resistente al agua 20 bares o 200 metros de agua. Y el código del manual es distinto al 5611 que era el GA 2100. Este es el 5689, lo cual vamos a ver algunas mejoras respecto a su antecesor. ¿Qué vemos en el fondo de la esfera? Lo primero que me llama la atención es que esto brilla. Esta cara del fondo brilla bastante. Quizás si no conociera al anterior modelo el GA 2100 1 a 1, no me daría cuenta de este detalle, de esta diferencia. Me gusta cómo el reflejo se va moviendo a medida que vamos moviendo este reloj. Muy bonito, muy bonito. Otra cosa que me llama la atención son las letras TOF Solar Bluetooth. Eso le da un realce. Y también en el lado izquierdo esta parte brilla. Recuerdo que el anterior modelo no brillaba. Además que esta manecilla de la izquierda tendrá una función ahora totalmente distinta que la anterior. Ya no te va a decir la fecha, sino en qué función estás, la conexión de Bluetooth y cómo va la batería de tu reloj. En los modos tenemos hora mundial, cronómetro, temporizador, alarmas y por último esta manecilla va a caer en L o M o H. Acá nos indica que el nivel de batería está por la mitad. Como vimos hace instantes, esa diferencia que brilla y acá el fondo es más opaco. Además que aquí vemos unos cercos concéntricos en la manecilla de los modos.
Hay una diferencia muy importante también. Los segundos están abajo, en cambio acá los segundos están arriba. En pocas palabras, la ventana digital ha cambiado de orden. En el GEA 2100, en el modo hora, con el botón Start, podíamos cambiar la visualización de hora a fecha o de fecha a hora. O sea, teníamos dos visualizaciones. En cambio, en este nuevo modelo tenemos tres visualizaciones y ya no es con el botón Start, sino con el botón Adjust. Acá tenemos fecha y lo cambiamos a día de la semana. Y al apretar de nuevo, visualizamos la hora. Más adelante con el mismo botón veremos otra visualización llamada REM, algo muy añorado por los fans de Casio. Y esta vez esta función está mucho más mejorada. En cuanto a los modos, observamos que al cambiar cada modo, el reloj solar es un poco más lento para que aparezca el digital. Con respecto a las alarmas, tienen el mismo número de alarmas también. De esta forma, vemos que tienen los mismos modos, pero veremos las diferencias a la hora de configurar. Ahí veremos más funciones a escoger en el reloj solar. Para acceder a la configuración, sí es el mismo botón en ambos relojes, donde si se fijan también las formas de indicación son totalmente distintas. En el solar, el DST se ve en digital, en cambio en el otro reloj no, se ve titulado al costado derecho. Lo mismo sucede con otras indicaciones. Cuando configuramos el horario de verano DST, en el reloj solar nos da una opción más, lo cual puedes elegir desactivarlo, activarlo o automático. En cambio, en el anterior modelo solo puedes activarlo o desactivarlo. A partir de acá ya viene el desorden, es decir, ambos tienen un orden distinto, donde las opciones adicionales son escoger el orden, mes y día para visualización, escoger el idioma, entre inglés, español, francés, alemán, italiano o ruso, RCBD, que es señal de recepción multibanda, y ahorro de batería. El RCBD intenté activarlo, pero no he podido mediante solo el reloj. Sin embargo, cuando lo conecté al celular vía aplicación Bluetooth e intenté activarlo desde el reloj otra vez, sí se pudo. Con respecto a la hebilla, ahora es de plástico color negro. Y la verdad me gusta más que sea plástico color negro, ya que combina mejor una correa todo color negro que con una hebilla plateada. Nos dice además China y el anterior modelo Tailandia. Con respecto a las correas, los dos tienen el mismo código 948G91 por un lado y la otra correa 948G92. Vamos a ver la luz retroluminiscente. Si quieren ver el video con la comparación del GEA 2100 camuflado, muy interesante, acá arriba les saldrá un enlace. Con poca luz notamos bien definido el fondo que brilla, lo cual es la celda solar propiamente dicha. Con respecto a la luz retroluminiscente vemos que el solar tiene mucha más potencia. Abarca más la parte analógica que el otro reloj. En resumen, mejor luz. Lo único malo es que la luz se apaga rápidamente y no gradualmente como solíamos ver desde los modelos GEA 2000. Además vemos que tiene la misma estructura Carbon Core Guard, la misma que el modelo GEA 2100. Mediante la aplicación encontraremos funciones muy interesantes. ¿Qué aplicación instalamos? Buscaremos la aplicación que diga Casio Watches. Funciona muy bien tanto para iPhone o para Android. Tendrás que aceptar permiso, que es lo que pide la app para funcionar correctamente, y tienes que registrarte mediante tu cuenta del celular o correo. Ten en cuenta que no podrás cambiar la región una vez seleccionada. Si quieres otra región, tienes que acceder mediante otra cuenta o correo nuevo. Bueno, después nos sale la licencia para leer, para aceptar, y por último tenemos esta ventanita, la cual ya podemos acceder. Si inicias como invitado, no vas a poder utilizar la app todavía, solo ver las noticias y otras cosas. Vamos donde dice mi reloj.
Apretamos el más y accedes mediante tu correo, que les expliqué anteriormente. Después nos sale un listado de relojes aceptados mediante esta app. Digitas el código 5689, que es el manual de este reloj, y escoges el código de tu color. Este reloj es el 1A1. Esto es para registrar el modelo y que puedas utilizarlo mediante esta aplicación. Después te pedirán otras cosas más como activar información de ubicación en tu celular. Para conectar es muy fácil. Mantienes apretado el botón Mode hasta que veas la palabra CNCT y en la aplicación verás que dice conectado. Nos saldrá también el nivel de batería solo cuando esté conectado. Podrás configurar alarmas, temporizador, hora mundial, hora de tu país, sincronizar hora y ajustes de manecillas. También encontrar teléfono y otros ajustes. Y algo muy interesante son los recordatorios. Estableces y escribes un recordatorio y la fecha y te saldrá en el reloj todo el texto recordándote lo que debes hacer durante ese día. Hay una lista de símbolos que puedes poner, pero en el teclado no me dejó poner la ñ. Quizás en una actualización se pueda a futuro incluir esta letra. Puedes establecer hasta 5 recordatorios de porrazo, uno por día. Si los estableces para el mismo día, será por las puras, porque solo te permitirá visualizar solo uno por fecha. El que está más arriba, que es el que tiene más prioridad. Si este fuera desactivado, el que está próximo abajo es el que se visualizará. En la opción hora mundial ponemos la ciudad de un país. Los G-Shock permiten por defecto visualizar la hora en ciertas ciudades, pero acá en esta aplicación podremos visualizar todas las ciudades del mundo, ciudades que no se visualizarían en tu reloj. Para comprobar digitamos Lima y después en el reloj vamos a ver que al cambiar el modo a ciudad mundial nos aparecerá el texto Lima. Pero recordar que la ciudad mundial debe ser otro país del que estás, por lo que solo estamos comprobando que podemos poner cualquier ciudad que por defecto no lo ponen en los G-Shock. Con respecto a sincronizar manecillas, yo lo haría manualmente, aunque lo puedes hacer por aplicación. Nosotros haremos un tutorial de este reloj más adelante, sobre cómo configurar funciones y la hora, mediante solo el reloj, sin utilizar la aplicación. En otros ajustes tenemos activar o desactivar sonidos de los botones, duración de luz, visualización 12 horas, 24 horas, etc. Todo esto ya lo hemos visto mediante solo el reloj sin necesidad de la aplicación. Lo vimos en un inicio de este video. Ahora viene la parte más interesante. Una función muy interesante es el Time and Place, que permite grabar la ubicación y sincronizar la hora en donde estás con solo apretar un botón. La hora del reloj se sincronizará al de tu smartphone. Vamos a ver cómo funciona. Hoy estamos ya lunes. He movido las manecillas para que vean algunas funciones. Vamos a utilizar la función Time and Place. Para eso apretamos una sola vez el botón Start. Lo que va a hacer el reloj es conectarse al celular, sincronizar la hora de este y grabar la ubicación en donde te encuentras en ese mismo momento y después desconectarse. Lo cual aquí en el celular siempre va a aparecer desconectado. Como ven, se sincroniza la hora del celular, 5:45, y en la aplicación, en el menú de abajo, en el footer, nos vamos en donde dice mi página. Y ahí nos saldrá en un mapa el punto grabado de la ubicación en donde tocaste el botón Start. Obviamente ahí dice los nombres de las calles, pero lo he borrado porque no me gusta dar datos de mi ubicación. Con el mismo botón, si mantienes apretado, emitirás un sonido desde el celular para poder encontrarlo con facilidad. Pero como es Bluetooth, la distancia no debe ser muy larga para que funcione. Vamos ahora al recordatorio. Apretemos el botón de luz y Mode para despejar las manecillas. Con el botón Adjust accederemos al recordatorio creado previamente en la aplicación. Este recordatorio lo puse para hoy día lunes. Lo nombré recordatorio 2. Entonces, si quieres editar, tienes que conectar el reloj manteniendo apretado el botón Mode y una vez conectado podrás acceder a la aplicación para editar, modificar o configurar.
y vamos a desactivar todos a ver qué nos sale en el reloj. Para desconectar, apretas una sola vez cualquier botón y vemos que solamente nos sale la palabra REM, nada más. Y listo, completado. En resumen, este reloj da funciones muy interesantes y funciones adicionales a su antecesor. Es además reloj solar, lo cual el panel solar forma un brillo en el fondo y se ve muy bien. Se conecta vía Bluetooth, además tiene una luz retroluminiscente mejorada, que permite más visibilidad al activar esta luz, tanto digital como analógica. Y el Bluetooth se conecta rápidamente, más rápido que otros G-Shock. Ha pasado con éxito con creces la prueba y yo lo recomiendo. Muy recomendable este reloj. Precio etiqueta $150, pero dependiendo del país en donde te encuentres puede costar más. Pero en general, para su precio está muy bien. Espero que te haya gustado este video, de haberte sido de ayuda. No te olvides de suscribirte y darle un like para poder hacer más contenido. Y bueno, me despido. Este video me tomó varios días. Gracias y hasta un próximo video.